A Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 5 al 10. Y como les dijo Joel, estamos hablando de ¿qué hago cuando he caído? Y si nosotros nos hemos arrepentido, ese arrepentimiento nos llevó a la confesión. Y en la confesión le pedimos a Dios que nos sanara, que nos limpiara de toda maldad, que todo nuestro ser completamente fuera limpio y listo y preparado para estar en la presencia de Él. La confesión no es una cosa fácil o una actividad fácil que tú y yo tenemos que llevar a cabo. Sin embargo, es necesaria en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros no confesamos, no vamos a lograr el objetivo que tenemos para lograr, ya sea en este mundo o ya sea lo más importante en la vida venidera. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10 dicen lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, mi Señor. Te pedimos bendición por esta tu palabra, que penetre en nuestros corazones y nos ayude a meditar y pensar en aquellas cosas que hemos de hacer para tu honra y para tu gloria, comenzando con el arrepentimiento, como estuvimos viendo la semana pasada, lo cual nos lleva a la confesión y a entablar una relación contigo que es genuina y verdadera, mi Señor. Te pedimos que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que mientras la vamos entendiendo, mientras nos profundizamos en ella, la vayamos compartiendo con aquellos quienes se encuentran a nuestro lado. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Estos 5 o 6 versículos que miramos aquí en Primera de Juan nos hablan de algunas cosas que tú y yo tenemos que poner en perspectiva para llegar hasta el punto de la confesión, la confesión la cual nos va a desenmascarar, la confesión que nos va a poner, como luego podemos decir, al rojo vivo para con Dios, para que nosotros podamos comunicarnos y podamos relacionarnos con Él, al igual que Él con nosotros. Y los versículos estos, y más bien Juan está hablando desde el versículo 1, está hablando a la iglesia, el mensaje que ha sido dado desde el principio, que es el fundamento en el cual tú y yo tenemos que venir para con Dios. Y nosotros de buenas a primeras, toda nuestra vida es lo que se nos ha enseñado, aún estando fuera de la relación con Dios. Antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestros padres o nuestros guardianes nos enseñaron que cuando íbamos a la casa de Dios, eso era algo no común a todo el mundo. O sea que cuando íbamos a la casa de Dios teníamos que tener nuestro mejor comportamiento, teníamos que sacar nuestro mejor vestuario y teníamos que bañarnos. O sea, ahí está el chiste. ¿Cada cuántos días nos bañamos nosotros? ¿O cada cuántos días nos bañábamos en nuestro rancho? Solamente el domingo, cada 8 días. ¿Por qué? Porque el domingo era día de ir a la casa de Dios, y a la casa de Dios teníamos que ir bien aseados, bien bañaditos, bien vestiditos, con nuestro mejor atuendo.
Y este es lo que nos está diciendo Juan aquí. Este es el mensaje que desde el principio se ha dado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el fundamento con el cual tú y yo hemos de venir, o más bien venimos ante nuestro Dios, pidiendo o buscando ese perdón arrepentidamente. Y esto nos dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Simplemente significa que él es perfecta santidad, que él es perfecta verdad y pureza, que no hay rastro alguno de pecado, maldad o falsedad en él. La Escritura nos revela al Dios del universo y nos muestra cómo Dios ilumina nuestro entendimiento, cómo Dios revela toda su verdad a nosotros. Lo podemos ver en la palabra de Dios de principio a fin, y cómo es que Él nos guía al lugar donde tú y yo necesitamos ir para ser esas personas que Él desea que tú y yo seamos. Y claro, es necesario que tú y yo pasemos por el arrepentimiento y lleguemos a la confesión para que Él pueda iluminarnos, para que Él pueda darnos toda su verdad y para que Él pueda de ahí en adelante guiarnos. El viernes que estuvimos aquí, estuvimos hablando en cuanto a lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. Y una de las cosas que yo creo que me impactó a mí es que nosotros llegamos arrepentidos, en arrepentimiento a los pies de Jesús, y hemos llegado a los pies de Jesús como hijos del diablo. Pero porque llegamos con arrepentimiento y fe, y ese arrepentimiento y fe nos llevó a la confesión, cuando nos levantamos de los pies de Cristo listos para que nos guíe Dios, nosotros nos levantamos como hijos de Dios, no más hijos del diablo. Y eso se debe a que hemos confesado nuestras maldades, hemos confesado nuestros pecados, y Dios, nos dice la Escritura, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si en verdadero arrepentimiento hemos venido a Él. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 nos dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es ese? Ese es nuestro Dios. Ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es el Dios que nos ha llamado a ti y a mí para venir a Él y así poder nosotros obtener de Él vida, paz en su Espíritu Santo, para ir victoriosamente por el mundo logrando la tarea que Él nos ha encargado. En Daniel capítulo 2 versículo 22 nos dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. ¿Con quién mora la luz? Con Dios. Con Él mora la luz, porque Él es luz. Si tú y yo tenemos a Dios en nuestras vidas, nosotros estamos llenos de luz, y en luz debemos andar. Pero el fundamento de todo esto que tú y yo vamos a hacer y que obtenemos en la confesión es Dios. En ese fundamento es que venimos nosotros arrepentidos en fe, buscando el rostro de Dios, y de ahí en adelante es donde tú y yo debemos edificar en el fundamento que es Dios. Lo cual nos lleva a lo siguiente que nos dicen los versículos 6 y 7, o nos da a entender en esos versículos que tú y yo tenemos comunión y coherencia. Comunión y coherencia. Esto simplemente nos habla de una conexión, una relación o una unión lógica. Si tú y yo nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados, y la palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿cuál es lo lógico? Lo lógico es que ahora tú y yo tenemos comunión con Él. Lo lógico es que ahora nosotros tenemos un montón de cosas en común con Dios. Coherencia. Un montón de cosas en común con Dios, las cuales vamos a nombrar ahorita unas cuantas. Eso es lo lógico y que se da a conocer armónicamente. Armónicamente. ¿Tú sabes lo que quiere decir armónicamente?
Aquí en el este de Texas se conoce una música que se llama sárico. Y la música sárico, eso es una música de acá de Luisiana que hacen con acordeón. Y entre todos esos instrumentos tienen un acordeón, un bandolín. Y entre todos esos instrumentos ellos tienen como unas cucharas, por ejemplo. Tienen un tallador. ¿Han visto cómo se lava a mano? Okay, un tallador de esos. Y esas cosas las usan para tocar la música sárico. Y un montón de instrumentos raros. Que tú dirías, eso no es un instrumento. Y cuando tú escuchas esa música tocándose, tú dices, men, eso se oye lindo. ¿Sabes por qué se oye lindo? Un tallador, unas cucharas, creo que hasta una hoja que se ponen en la boca y la mueven y todo. Se oye lindo porque armónicamente están siendo usados para hacer algo que tiene sentido. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo en confesión llegamos a nuestro Dios. Armónicamente vamos caminando por la vida dejando que Él nos guíe, dejando que Él nos enseñe, nos instruya, nos ilumine, siendo esa luz que Él necesita hacer en nosotros. Vamos armónicamente mostrando el testimonio de Dios porque tenemos cosas en común con Él. Ahora tú y yo tenemos la salvación en Cristo Jesús. Ahora tú y yo tenemos la santidad. Ahora tú y yo somos justos por la sangre del Cordero. Hay cosas en común que nos van a dar a conocer, o más bien van a dar a conocer la luz que hay en nosotros, la cual es Dios. Hay coherencia, hay cosas, y esto nos lleva a tener comunión con Él. Esto habla de un estilo de vida. No habla de cosas aisladas. No habla de que hoy me siento con ganas de alabar a Dios y voy a ir a la iglesia. No. Esto está hablando de un estilo de vida en el cual tú y yo tenemos comunión con Dios a diario y a cada rato. ¿Cuándo es que Dios quiere tener comunión con nosotros? Todo el tiempo. O sea que esto es coherente. Esto es coherente. Y por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16 nos dice la escritura: sed santos porque yo soy santo. Y está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes, está hablando a aquellas personas que han llegado al arrepentimiento y que han confesado a Jesucristo como su Salvador. Les está diciendo, y si nos regresamos desde el versículo 14, nos dice que tú y yo debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Está hablando de un estilo de vida el cual tú y yo debemos mostrar en todo tiempo y en todo lugar. Efesios capítulo 4 versículo 22 nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está nuevamente el estilo de vida que tú y yo debemos tener porque hemos confesado nuestros pecados para con Dios y Él ahora nos guía, Él ahora nos lleva y su luz brilla en nosotros. En Efesios capítulo 5 versículo 8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Dónde es que ponemos los focos que compramos en la tienda? ¿Dónde los ponemos? No los vamos a poner en una silla o en la mesa, porque no van a iluminar. Los vamos a poner exactamente donde deben ir, en el candelero. Allí se atornillan y la luz llega. El foco no va a brillar por sí solo. Y es de la misma manera. Nosotros hemos llegado y hemos confesado nuestros pecados con Dios. Hemos llegado a donde necesitamos llegar para brillar y dar luz para la honra y gloria de Dios. No damos luz por nosotros mismos. He ahí la razón del estilo de vida que tú y yo necesitamos llevar para ser ese conductor que va a recibir la luz que viene
De nuestro Dios. Y poder dar el testimonio debido y adecuado. Tiene que haber comunión en lo que tenemos en común, lo cual nos lleva a nosotros a ver la realidad del pecado. La realidad del pecado que nos está hablando en el versículo 8 y en el versículo 10. Y leamos esos dos versículos, el versículo 8 y el versículo 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Joel les dio esta introducción y dijo, muchos cristianos pensamos que la única vez que tú y yo tenemos que arrepentirnos y confesar es cuando hemos llegado a los pies de Cristo la primera vez. Y de ahí en adelante, ya la tenemos hecha, esto es papita. Ser cristiano es fácil, ¿verdad? Eso es lo que dijo. Y así muchos estamos engañados. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante nosotros decimos, no tenemos pecado. Yo ya los confesé. Y luego encuentras otra escritura que te dice o te da a entender en su contexto que cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Él pagó por el pecado de toda la humanidad de principio a fin. Y sí es cierto, sí es cierto. Pero estuvimos hablando en el punto anterior de la comunión. Y la comunión es una cosa continua que tú y yo tenemos que mantener vivo. Tú y yo tenemos que mantener en luz. El versículo 10, ¿qué dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. Si tú y yo decimos, yo no tengo pecado, no solamente yo estoy diciendo que yo miento. ¿A quién estoy haciendo mentiroso? A Dios. A Dios estoy haciendo mentiroso. Y tengo que tener cuidado con eso. Si hay una cosa que la confesión hace es que nos lleva a ser transparentes. Nos lleva a la transparencia, la cual necesitamos tú y yo para vivir una vida que va a dar a conocer a Jesús. Tú y yo necesitamos aprender a ser transparentes. Y ser transparente en cuanto a nuestro testimonio simplemente significa, de una manera simple, es que así como yo soy en la iglesia, así debo de ser allá afuera. Así debo ser en mi trabajo. El comportamiento que yo tengo en la iglesia debe ser el mismo comportamiento que tú miras en mí cuando estoy en la escuela, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en el mercado, cuando estoy jugando fútbol. En todo tiempo y en todo lugar es el mismo comportamiento. Porque si no estamos haciendo de Dios un mentiroso, el pecado en simples palabras es una ofensa personal en contra de Dios. Simple y sencillo. Tú vas allí al Google y pones pecado, definición, y te va a dar un sinnúmero de cosas que lo que hace es simplemente hacernos bolas. Y no entendemos, tenemos un concepto equivocado de la definición de lo que es pecado. La Biblia es clara y sencilla en decirnos que cuando nosotros cometemos pecado, personalmente, estamos ofendiendo a Dios. Y eso es lo que reconocemos cuando en confesión venimos a Él. Y eso es lo que tenemos que tener presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, una vez que Él nos va guiando por esta vida. Porque en honra y gloria es que debemos vivir para Él. El pecado afecta todo nuestro entorno. Todo nuestro entorno es distorsionado. Nuestro entendimiento distorsiona nuestro entendimiento de tal manera que nosotros no podemos ver qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. He ahí la razón por la cual Dios dice, esta gente, allá con Jonás, esta gente no sabe cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda.
Y ahí la razón por la cual a veces nosotros nos encontramos en la iglesia y decimos, no tenemos pecado. ¿Cómo que no tenemos pecado? Estamos en un cuerpo, estamos viviendo en un cuerpo que está contaminado de pecado. Pablo dice que lo primero que viene a nuestras mentes, eso es lo primero que queremos hacer. Y no es ir a la iglesia, no es vivir en santidad, no es levantar manos para con Dios. ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Es la maldad. Tú y yo estamos contaminados de maldad. El pecado distorsiona todo nuestro entorno de tal manera que tú y yo no podemos entender, no podemos ver las cosas con claridad, no podemos hablar con certeza, ni siquiera pensar con cordura. Y eso estamos aprendiendo a hacer a un lado cuando nos hemos levantado después de confesarnos con nuestro Dios. Si dejamos la comunión, si dejamos la confesión, esas cosas inmediatamente entran a nuestra mente y nublan nuestro entendimiento. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17 dice lo siguiente: toda injusticia es pecado. Toda injusticia, ¿de acuerdo a qué o quién? Toda injusticia de acuerdo a este libro. Porque para la humanidad hay muchas cosas que nosotros decimos ser justas cuando no lo son. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que toda aquella cosa que sea, toda aquella actividad que sea injusta de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, es pecado. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 30 nos dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Tú y yo tenemos la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Antes de llegar al arrepentimiento y la confesión, la cual nos brinda la luz de Cristo Jesús, nosotros nos examinamos a nosotros mismos y nos decimos, pues no estoy tan mal. Hay otros peores que yo. Y ahora en Cristo Jesús entendemos que ese entendimiento estaba distorsionado. Ahora la examinación que tú y yo debemos hacer debe de ser con la luz de Dios, a la luz de las Escrituras. Porque esto nos lleva al siguiente paso. La promesa de la confesión, que lo vemos ahí en el versículo 9. El versículo 9 nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de la confesión. ¿Quién aquí quiere estar sucio de toda maldad y de todo pecado? Imagino que nadie. Nadie queremos estar sucio de todo pecado y de toda maldad. Y la promesa de la confesión que tú y yo hacemos en arrepentimiento y fe para con nuestro Dios nos reconcilia con Dios. Reconcilia quiere decir que nos trae a aquel que nos creó, a aquel que nos hizo y nos formó. Él sabe quiénes somos. El problema es que tú y yo no sabemos quién es Él. Y la confesión nos reconcilia con Dios. En la reconciliación nosotros obtenemos el perdón de pecados. Porque hemos confesado que somos pecadores. Hemos confesado realmente quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios. En esa reconciliación obtenemos el perdón de pecados, el cual no merecemos. Pero sin embargo, la promesa de Dios es que en la confesión nosotros somos reconciliados, y en esa reconciliación, para poder llegar a esa reconciliación, Dios perdona nuestros pecados. Y ahí es donde tú y yo vemos la gracia y la misericordia. La gracia de Dios que nos alcanzó nos lleva a poder obtener la misericordia de Dios, lo que no merecemos.
La misericordia de Dios para poder obtener ese perdón. Gracia y misericordia es igual. O sea, el resultado es perdón. Gracia y misericordia, el resultado es perdón. La semana pasada dijimos que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Fíjate, Dios nos dio la fe, porque la fe no es nuestra. Dios nos da la fe para que le sigamos, leamos su palabra, vengamos a Él. Y en fe, tú y yo llegamos al arrepentimiento. Dios nos dio la fe para poder darnos el arrepentimiento. ¿Sí? La confesión salió de nuestros corazones cuando Él brilló su luz sobre nosotros para que pudiésemos ver la realidad de quién somos y quién es Él. Y en esa confesión, Él nos reconcilia con Él para que podamos ver su gracia y su misericordia y lo que Él tuvo que hacer para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tuvo que hacer? Anota ahí en tu Biblia 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 y memorízate esos versículos, repásalos, léelos, medita en ellos. Porque esos versículos nos dan el evangelio completo de principio a fin. Podemos ver su gracia y su misericordia. Podemos ver la realidad de esas cosas. Lo cual nos lleva a convertirnos en nuevas criaturas y nos prepara para andar en buenas obras. Nos prepara, nos convierte en nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. He aquí todas fueron hechas nuevas, y en esas cosas nuevas tú y yo es donde nos es necesario andar. Ahí es donde va a brillar la luz de Cristo desde nuestros corazones para que el mundo pueda ver su testimonio. Y en segundo lugar, o sea, en cuanto a la promesa de la confesión para con nuestro Dios, purifica todo nuestro ser. Cuando tú y yo venimos confesando nuestros pecados para con Dios, porque hemos visto que es necesario el arrepentimiento, esto purifica todo nuestro ser. Mente, voluntad y emociones. Y he ahí la razón por la cual podemos obtener una nueva perspectiva en cuanto a la vida que en Cristo Jesús vivimos. Ya no es como en el mundo, ya no es como en el pasado, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en cuanto a esta purificación de todo nuestro ser, quiero darte 3 puntos. Punto número 1. La confesión nos ayuda a mantener una relación saludable. La confesión nos ayuda a mantener una relación saludable. En los últimos años, digo en los últimos años porque esto no lo oía ni en los 90s ni a principios de los 2000s, pero en los últimos años han sacado a revelación unas nuevas relaciones que se han llegado a dar. Y el resultado de esto es que el hombre confiesa: tengo una relación tóxica con mi esposa. O la esposa está confesando: tengo una relación tóxica con mi esposo. Y mi pregunta para ti hoy es: ¿a quién le gustan las relaciones tóxicas? ¿Qué quiere decir tóxico? Wow, a mí me gusta cómo sabe eso tóxico. Yo quiero estar comiendo tóxico todos los días. ¿Verdad que no? Cuando tú y yo llegamos a la realidad de quién es Dios y quién soy yo, nosotros no queremos nada que ver con lo tóxico. La relación tóxica no existe para con nuestro Dios. Y si va a haber alguien tóxico en esa relación, no va a ser nuestro Dios. Pero Dios no va a permitir
que esa relación que él tiene con ahora su hijo sea tóxica. Y la realidad es esta: o tenemos una relación con Dios o no tenemos nada. No hay punto medio. O no hay que ahora tengo ganas y ¿sabes qué? Ya no. Dios no es así. Y Él nos es bien claro en su palabra. El primer punto que vimos aquí: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es el fundamento sobre el cual comenzamos a caminar en nuestra vida cristiana. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si Dios es luz, yo debo ser luz porque yo soy su hijo y tengo cosas en común y soy coherente para con Él. Y si no hay tinieblas en Él, yo tengo que buscar a toda costa que no haya tinieblas en mí. Que la visión que yo estoy pintando aquí ante tus ojos no tenga nada borroso, ni nada de confusión, ni nada distorsionado. Y de la misma manera, porque no solamente yo enseño, tú también enseñas. Cuando tú regresas a casa, tú estás enseñando a tu mujer. Y mujer, tú estás enseñando a tu marido. Hijos, tú estás enseñando a tus padres, y padres, tú estás enseñando a tus hijos. Compañero de trabajo, tú estás enseñando a tus compañeros de trabajo. Y estás enseñando, ¿sabes quién más? A tu jefe que firma tu cheque. Nos estamos enseñando, o sea que este discipulado de una manera u de otra lo estamos llevando a cabo. Lo que estoy tratando de hacerte ver es que la relación que tú y yo tenemos con Dios debe ser saludable. Y debo luchar yo porque esa relación sea saludable. La confesión nos expone nuestra vulnerabilidad. Y eso simplemente quiere decir, es que, así como dice un hermano, y estamos haciendo famosa esta frase, nos pone de pechito ante tus pies. Cuando yo estoy confesando mis faltas, y algunas veces yo les he dicho, yo estoy teniendo problemas con esto y con esto otro. Eso me está exponiendo para que tú digas, ¿y es pastor? Mira, Luciel está así, pues ¿qué esperas de mí? Eso es vulnerabilidad. Tú y yo necesitamos cuidarnos cómo es que hacemos juicio. Porque así como Dios nos ha salvado y nos ha levantado y nos va guiando, Él nos va ayudando en nuestro caminar. Tú y yo como hermanos en Cristo debemos ayudarnos en nuestro caminar el uno para con el otro, aunque no nos caigamos bien. La confesión nos va a hacer vulnerables. La confesión nos va a llevar a ser transparentes. La confesión elimina la hipocresía, elimina el orgullo que no tiene ninguna cabida en la relación saludable que tú y yo debemos tener con nuestro Dios, ni los unos para con los otros. La confesión es un acto de liberalidad para el alma, o sea que la confesión libera el alma nuestra para ser libre en adoración para con nuestro Dios, en comunión con los hermanos en la fe, para edificación del cuerpo de Cristo. La confesión restaura la comunión, fortalece la vida espiritual y nos limpia de nuestra miseria, nos ayuda a caminar con dignidad. Cuando yo llegué a la iglesia, allá por el principio de los 2000, a mí me gustaba mucho ver ese show que está bueno, ahora no sé de dónde está, pero se llama Orden y Ley, Law and Order. Y Orden y Ley se trata de estos detectives que trabajan en la ciudad de Nueva York
agarrando a los criminales que hacen toda clase de atrocidades. Y su trabajo es atrapar al criminal, llevarlo a interrogación. ¿Para qué? Para lograr una confesión y poder llevarlo a justo juicio y recibe el castigo merecido. Y cuando ellos no obtienen una confesión, ellos se frustran y quieren obtener una confesión a como dé lugar. Y muchos criminales de esos están luchando, escondiendo las cosas, y cuando finalmente confiesan, como que se relajan. Porque ya no hay por qué luchar. Ya no hay nada que esconder. Ahora verdaderamente o soy inocente o soy culpable. Pero en el caso con nuestro Dios, ¿somos inocentes o culpables? Nosotros somos culpables. Pero cuando hemos llegado a la confesión y nosotros verdaderamente miramos que somos culpables de haber transgredido la ley de Dios, o sea que personalmente hemos pecado en contra de Dios y confesamos, se quita un peso de encima. Y ahora podemos tener paz con Dios. Ahora podemos tener paz con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que esa paz que podemos tener tú y yo con Dios no es como la paz que ofrece el mundo, sino que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esto nos indica, o sea, la confesión que nos lleva a experimentar todas estas cosas, implica abrirse a Dios y a los demás. Abrirse a Dios y a los demás. En el pasado he escuchado a algunos cristianos que dicen, es que yo no tengo que andar decirle a nadie que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Pero eso no es asunto de nadie, es asunto entre yo y Dios. Dios no nos llamó a nosotros a ser agentes secretos de su ejército, ni tampoco nos ha enviado como espías a este mundo. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana en secreto. Es imposible. Y si estamos nosotros supuestamente viviendo esa vida en secreto o creemos que somos espías de Dios en este mundo, estamos súper equivocados y la verdad de Dios no está en nosotros. Y necesitamos llegar en arrepentimiento y fe, confesar que somos unos malvados para con nuestro Dios. Porque esto implica, o sea, la confesión para con nuestro Dios implica que nosotros vamos a abrir nuestro corazón para con Dios y para con la iglesia. Para con la iglesia. Y ejemplo de esto tenemos en muchos pasajes de la Biblia. Jesús, cuando vino en su ministerio terrenal, Él no solamente se abrió para algunas personas. Él abrió su corazón para todos aquellos que llegaron a escuchar su palabra. Algunos lo tomaron en serio, fueron e hicieron como Él decía que hicieran y encontraron la salvación que necesitaban para sus almas. Y un día tú y yo los conoceremos allá en gloria. Y aquellos que no quisieron abrir su corazón, así como Él estaba abriendo su corazón para con ellos, le condenaron y le llevaron al madero. Le crucificaron. La vida en Cristo no la podemos vivir en secreto, y de esto nos habla, quiero darte simplemente 2 ejemplos.
Allí en Hechos capítulo 4 versículo 20 nos dice, y esto es Pedro y Juan, esto es lo que vimos, algo de lo que vimos la semana pasada, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que habían visto y oído Pedro y Juan? Mano, el Evangelio de Juan dice al final que si las cosas que hizo Jesús las escribieran en libros, esos libros no cabrían en el mundo. ¿Qué cosas vieron Pedro y Juan? Ellos vieron milagros, ellos vieron, Pedro y Juan vieron la transfiguración de Jesús. Ellos vieron a Jesús charlar con Moisés y con Elías, algo súper sobrenatural. Ellos vieron a los cojos andar, ellos vieron a los ciegos recibir la vista, ellos vieron a los muertos resucitar. Y dice Pedro, hey, estás loco, no podemos dejar de hablar y de decir estas cosas que tú y yo hemos visto. ¿Quién las hizo? Nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y ustedes deben de confesar sus pecados para con Él y recibir el don del Espíritu para que tengan vida y vida eterna, vida en abundancia. Eso no lo podemos vivir en secreto, ni tampoco podemos quedarnos callados. En Job capítulo 32, y sería bueno que fueras y leyeras esto. En Job capítulo 32 al capítulo 37 es el relato de un tipo que se llama Eliú, y da a entender que este personaje, Eliú, es el más joven de los amigos de Job. Y por la cultura, todavía, bueno, no tanto hoy en día, pero en aquella cultura, quien tenían el permiso y se les daba el respeto de hablar y lo que hablaban se les recibía con respeto, honor y gloria, era a los ancianos, a la gente mayor. Y Eliú entre ellos era el más joven. Sabemos que el relato, conversación que hubo entre Job y sus amigos, y lo podemos ver, va para atrás y para adelante, acusan a Job, ¿qué pecado hiciste? Por eso estás en esta condición y todas estas cosas. Y da a entender que Eliú ha estado escuchando la conversación de Job y sus amigos. Y dice, ¿sabes qué? Yo aquí soy el más joven. Y los he estado escuchando a ustedes hablar. Y da a entender que Eliú regaña a los amigos de Job y a Job. Y en el versículo 19 dice lo siguiente: de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Dando a entender que el consejo de Dios está en su corazón para dárselo a Job y a sus amigos, y esto se ha vuelto una necedad. Él explota por exhortarles en cuanto a nuestro Dios, que no hay otro como Él, que Él no hace todas estas cosas, que Dios no tiene relaciones secretas con nadie ni tóxicas. Y los pone como camotes, pues, en estos 5 o 6 capítulos. Tú y yo no podemos tener relaciones secretas para con nuestro Dios. Lo que hemos oído y lo que vamos aprendiendo, si Dios nos va guiando, nosotros vamos a querer hablar de ello. Nosotros vamos a querer darlo a conocer. Vamos a querer dar a conocer el testimonio que ahora en Cristo Jesús tenemos. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que implica, aparte de abrirse con Dios y con todas las demás personas, reconocer nuestra fragilidad. Varones, levanten los oídos. ¿Cuántos de ustedes son fuertes aquí? Y los varones, ¡oh! Yo aquí soy fuerte. ¿Sabes? Hace unos días, unos meses, nos compramos una bicicleta estable en casa. Y yo estaba diciendo, este mujer no sirve.
Me puse a hacer unos ejercicios allí en esa bicicleta y vieras qué arrastrada me puso. Eso es bueno. Pero ¿sabes por qué me arrastró? ¿Sabes por qué me le bajé de esa bicicleta con mis rodillas todas tembleques? Porque no me quiero dejar. Te subes allí en línea y haces ejercicio con otros, depende de los que estén en línea, 5, 6, 7, a veces 10, 15 personas. Y tú vas viendo el progreso de cada uno, dónde van. Y comenzaron juntamente contigo. Y el instructor está diciendo, ok, en este minuto vamos a ir a cierta velocidad y es cuesta arriba, entonces vas a tener que pedalear y te da la resistencia. Y todo ese minuto, ¿vieras qué tan largos son los minutos? Pero tú miras a tus demás compañeros que van allí y van adelante de ti. ¿Qué quieres hacer tú? No, yo soy más fuerte. Y eso es natural. Es una naturaleza humana. Nadie nos queremos dejar de nadie. Lo que implica en nuestra confesión para con Dios es reconocer que nosotros no somos fuertes. Somos frágiles. Mucho más frágil de lo que tú y yo pensamos que somos. Mucho. Sin embargo, tenemos que pararnos por nuestro Dios. Recuerda que Él es quien nos lleva. La confesión es un acto de honestidad. Es un acto de valentía que nos lleva a reconocer nuestra fragilidad, limitaciones y pecados, permitiéndonos experimentar la misericordia absoluta de Dios. Al admitir nuestras faltas, nos humillamos. Fíjate bien, nos humillamos ante Dios y aceptamos nuestra necesidad de perdón. El perdón que Dios nos da en nuestra confesión es una necesidad, no es una opción. No hay perdón de pecados, no hay relación con Dios. No hay relación con Dios, no hay vida eterna con Él. Es así de sencillo. Y es preciso que todos nosotros entendamos eso. Es preciso que nosotros entendamos eso para poder dar el mensaje correcto que necesitamos dar. Al admitir nuestras faltas, nos humillamos ante Dios y aceptamos nuestra necesidad de perdón, lo que a su vez nos ayuda a ser sanados y recuperar la integridad. ¿Quién quiere ser sanado? No, ustedes no quieren ser sanados. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos. Queremos ser sanados, pero no queremos decir, estoy enfermo. Estoy enfermo, pero te estoy confiando en ti, no le digas a nadie. Y eso traemos a la iglesia. Yo soy un pecador compulsivo, pero no le digas a nadie, te lo estoy confiando a ti. Yo no tengo la capacidad de perdonar tus pecados. Yo puedo ayudarte en llevarte con quien puede perdonar tus pecados. La confesión continua no es para ganar el perdón de Dios, sino para mantener una relación saludable con Él. Es como cuidar una amistad. La confesión es una parte vital del caminar con Cristo, que fortalece la comunión con Él, fomenta, o sea, que promueve, impulsa, estimula el crecimiento espiritual y nos permite vivir en libertad de su gracia. ¿Sí? Esto nos lleva al segundo punto. Punto número 2. La confesión nos ayuda a crecer espiritualmente y como persona.
La confesión nos ayuda a crecer espiritualmente y como persona. Después de haber aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿cuál es el siguiente paso? Y aquí regresamos a lo que Joel estaba diciendo al principio. Pensamos que, ok, ya me arrepentí de mis pecados, ya soy un hijo de Dios. Simplemente hay que ir a la iglesia. Sí, hay que ir a la iglesia. Pero nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Lamentablemente hoy en la iglesia habemos un montón de bebés espirituales. Y ya tenemos 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y seguimos siendo bebés. Tú y yo necesitamos crecer espiritualmente. No podemos quedarnos como bebés espirituales toda la vida. Crecimiento espiritual es necesario. Ahí la razón por la cual hemos llegado a la confesión con nuestro Dios. La confesión es esencial en el crecimiento espiritual, aunque ya hemos sido perdonados y nuestras vidas están aseguradas en Cristo, seguimos en este cuerpo que está contaminado de maldad y cometemos o cometeremos muchos errores. Y ahí la razón de regresar a la confesión. ¿Qué tan seguido les dijo Joel en la introducción? A cada rato. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, ¿qué dice? Orad sin cesar, orad sin cesar. Y ustedes tienen una tarea que lograr. Los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús les dijo ahí en Mateo capítulo 6 versículos de 9 al 13, cuando tú ores, ora de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad. Tararara. Y quiere decir que Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, quiere decir que yo debo andar repitiendo el Padre nuestro a cada instante. Porque los discípulos dijeron, enséñanos a orar y, ok, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ya termino con eso y, agua. Padre nuestro que estás en los cielos. No, eso no es lo que está dando a entender y esa es la tarea que tú tienes. Tienes 2 semanas, porque este viernes no vamos a estar. Tienes 2 semanas para hacer esa tarea. Leer esos 5 o 6 versículos y hacer tu estudio de lo que Dios te está hablando, que significa esos 5, 6 versículos. Nosotros necesitamos llegar en arrepentimiento y fe y confesar para con nuestro Dios a cada instante, porque vivimos en un cuerpo que está contaminado de maldad y vamos a seguir cometiendo errores. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién es el engañado? ¿Yo mismo? Es que yo no soy tan malo como Joel. ¿Quién es el engañado? Yo. Aún en Cristo Jesús. Si yo digo yo no soy tan malo como Joel, es que yo soy más espiritual que Joel. El que está mal soy yo. Porque la vida en Cristo me lleva o me va a llevar, si Dios me va guiando y yo me dejo ser guiado como debe de ser, me va a llevar a cultivar humildad. Humildad. Como fundamento para que todos los frutos del Espíritu se vayan dando y dar testimonio de quién Dios es. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ya pecaste hoy en esta mañana? Confiesa tus pecados, abogado tienes para con el Padre. ¿A quién? A Jesús. Este asunto del crecimiento espiritual en la confesión es esencial,
porque nos lleva a una purificación del alma. La confesión nos pone a la disposición para que la santificación comience su proceso. He ahí la razón de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. En este proceso es mediante la palabra de Dios, la cual tiene el poder para santificarnos e ir así limpiándonos de toda maldad. Lo que nos dice allá en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la práctica, confesar ayuda a arrepentirse verdaderamente y a luchar contra las tendencias pecaminosas en vez de justificarlas. Una confesión humilde abre el corazón a la obra del Espíritu Santo, formando un carácter más semejante al de Cristo, que es quien agrada a nuestro Dios. La confesión, o sea, en el crecimiento espiritual, fortalece nuestra conciencia. Aquí nosotros nos volvemos más sensibles, caminando con Dios, aprendiendo de Dios, dando el testimonio de Dios, nos vuelve más sensibles a las necesidades de los demás, nos vuelve más sensibles a los sentimientos de los demás, así como Cristo nos enseña en sus evangelios. La confesión constante ayuda a fomentar, aquí otra vez, la misma palabra, nos ayuda a fomentar la conciencia, permitiéndonos reconocer mejor nuestras debilidades y luchar contra las malas inclinaciones, cualquiera que sea. En tercer lugar, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, la confesión interiormente nos sana, lo que por consiguiente cambia nuestra conducta. Cambia nuestra conducta. Y esto nosotros lo podemos ver en los hermanos. Especialmente aquellos que conocimos antes de que llegaran al Evangelio. Sabíamos que eran unos malvados y unos malcriados, mal hablados, y resulta que ahora han llegado al Evangelio y nosotros ni siquiera creíamos. Ese tipo, 2, 3 días, 3 meses va a estar fuera en el mundo, igual. Y ahora resulta que aquel malvado, mal hablado, malcriado es un líder en la iglesia. Porque Dios cambió su conducta, Dios cambió no solamente su mente, sino que su corazón en su totalidad lo sanó de adentro hacia afuera. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La confesión ha de ser una práctica diaria, pues es terapia de parte de Dios que nos da paz verdadera y quietud de vida, librándonos de toda carga. El examen de conciencia diario que tú y yo debemos hacernos está ligado a la confesión, pero otra vez confusión. Nos expulsa a odiar el mal y esforzarnos por realizar el bien. Nos impulsa a odiar el mal y esforzarnos por realizar el bien. Lo cual nos lleva al punto número 3. Punto número 3, la confesión nos lleva a cultivar humildad y dependencia. Cultivar humildad y dependencia. Y esto parece ser contradictorio con lo que en toda la vida se nos ha enseñado. Porque desde el punto de vista humano, al ver esto de la humildad y la dependencia de Dios, no tiene sentido. No tiene sentido porque toda la vida se nos ha enseñado que en nuestra niñez y en nuestra adolescencia nosotros dependemos de nuestros padres. Nosotros dependemos de ellos para todo. Y el trabajo de los padres es que los hijos dependan de sus padres para que un día ellos sean independientes de sus padres y lleguen a ser personas de bien dentro de la sociedad. En la fe, arrepentimiento y confesión, Dios nos está diciendo, tú necesitas dejar de depender en ti mismo, humillarte ante mi presencia y ser dependiente de mí, dice Dios.
No tiene sentido. Y ahí la razón por la cual algunos de nosotros como cristianos seguimos luchando con esta dependencia. Nosotros aprendemos algo de Biblia, nosotros aprendemos algo de teología y ya a veces sentimos que no necesitamos a Dios, porque ya lo podemos hacer por nosotros solos. Y eso es un grave error por el cual necesitamos pedir perdón y confesar. Porque este asunto de la salvación de almas no se va a hacer sin Dios. Dios es quien salva las almas. Dios es quien nos ayuda a vivir en plenitud y en santidad y en justicia. Entre más nosotros conocemos de Dios, entre más sabemos de Dios, más humildes deberíamos ser. Más dependientes de Dios debemos ser. Mira lo que dicen los psicólogos. Esto que te voy a dar a continuación es desde el punto de vista psicólogo humano, psicología humana. Y dice que cuando nosotros cultivamos la humildad y dependemos de Dios, mejora la calidad de vida. Y esto lo está diciendo la psicología humana. Mejora la calidad de vida porque fomenta las relaciones más profundas y sinceras. Dice que cuando tú y yo cultivamos la humildad y tenemos una deidad, un Dios, nosotros aprendemos a tener relaciones saludables, más profundas y sinceras. O sea que nosotros echamos a andar la empatía, el respeto y la conexión con los demás, y reduce los conflictos y promueve la cooperación. En segundo lugar, dice este psicólogo que reduce el estrés. La humildad y la dependencia de Dios reduce el estrés al no obsesionarse con la perfección o la imagen personal. Las personas humildes sufren menos depresión por el ego. Y en tercer lugar, dice que cuando tú y yo cultivamos la humildad y dependemos de Dios, aumenta la capacidad de aprender. Aumenta la capacidad de aprender porque se reconoce que no se sabe todo. Al reconocer que no sabemos todo, abre las puertas a nuevas oportunidades, conocimientos y consejos. Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista humano, terrenal. Mira lo que nos dice Dios. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién te está haciendo la invitación? Jesús. Jesús te está diciendo: venid a mí. Ven a mí, yo te daré verdadero descanso. No solamente te daré verdadero descanso, te daré vida eterna, paz, gozo, y te daré mi Espíritu Santo para que estés vivo. Jesús te dice que el yugo que con Él se tiene no es pesado. Jesús no es como los religiosos. Jesús no es como aquellas personas que al saber algo se creen más que los demás. Jesús es humilde y manso de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Jesús no solamente te está invitando a que vayas con Él. Jesús te está invitando a que lo sigas y Él irá contigo. ¿Saben lo que es un yugo, va? Es lo que une
a dos animales para arar la tierra. A donde va el uno, va el otro. Y Jesús nos está invitando a tener un yugo con Él. Y nos está mandando al mundo a ser discípulos y a predicar su palabra. A donde nosotros vayamos, va Él. Y a donde va Él, vamos nosotros. No quiere decir que la vida en Cristo es fácil. Quiere decir que Jesús se encarga de todas las cosas que Él necesita encargarse para que tú y yo, como hijos de Él, podamos hacer lo que necesitamos hacer. ¿Ok? La tercera cosa nos dice que Él es manso y humilde de corazón. Y tenemos que recordar dónde es que Jesús está dando a conocer esto. Yo soy manso y humilde de corazón. Jesús estaba hablando en medio de un pueblo verdaderamente religioso, que decían conocer a Dios, decían guardar la ley, sin embargo, no la practicaban. Y tú y yo necesitamos ser mansos y humildes de corazón para aceptar las verdades que Dios tiene en su palabra, porque a veces no son fáciles de tragar. Y en cuarto lugar, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús va con nosotros, no hay nada que temer. Absolutamente nada que temer. En conclusión, cuando tú y yo nos confesamos con nuestro Dios, encontramos esperanza y gozo en el perdón continuo. Encontramos esperanza y gozo, la cual necesitamos. Porque este mundo es cruel. Este mundo es cruel y de vez en cuando tal vez no vamos a poder nosotros ver más allá de nuestra propia nariz. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde camino? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Sin embargo, es preciso seguir caminando, seguir en pos de Jesús. Confesar los pecados no debe llenarnos de vergüenza, sino de esperanza y de gozo, ya que Jesús aseguró el perdón. Se puede confiar en que Dios perdona cuando se confiesa. Dios es fiel para cumplir su promesa y justo porque Jesús saldó la cuenta en su totalidad en la cruz del Calvario. Para el creyente, la confesión no es condenación. Hace rato les di el ejemplo de que estas personas eran halladas en su crimen. Y cuando una confesión es hecha, para condenación. En el caso del creyente, en el caso de la persona que viene a confesar sus pecados para con Dios y cree en Jesucristo como su Salvador, no es para condenación, sino para libertad, para ser libre. ¿Libre para qué? Libre para adorar, libre para caminar en Cristo Jesús, libre para entender quién es Dios y conocer al Dios del universo. Al confesar se recuerda el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que su sangre nunca pierde el poder de limpiarnos de toda la maldad. No se confiesa para ganar el perdón, sino porque ya hemos sido perdonados. Esta verdad quita la carga de la culpa y permite ser completamente honestos, nos permite ser completamente honestos con Dios sin temor alguno. Y tú y yo necesitamos confesar que necesitamos a nuestro Dios. Tú y yo necesitamos confesar nuestros pecados para con Dios, para que Él mande su Espíritu Santo a morar en nosotros si no le hemos recibido como Salvador. Y tendrás el gozo y la paz que jamás has experimentado. Solamente Dios puede hacer eso. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, honra y gloria sean dados a tu nombre, mi Dios.
Tu palabra es viva y eficaz, mi Señor, y sin duda alguna, hoy nos has hablado. Nos has hablado en cuanto a nuestra relación para contigo y las cosas que necesitamos poner como obra en nuestras vidas. En cuanto a la confesión, es necesaria, mi Dios, es necesaria. Para exponernos para contigo, para exponernos para con nuestros hermanos y ser así edificados los unos a los otros para tu honra y para tu gloria. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y ayúdanos a honrarte como hijos tuyos que somos. Gracias, mi Señor, te pido bendición por aquellos que no pudieron estar con nosotros hoy y que tú hables a sus corazones, ministres a sus corazones y les ayudes a ver que no hay otro lugar donde es mejor estar sino que en tu casa. Gracias, Dios. Bendícenos, mi Señor, que a eso hemos venido y te daremos la honra y la gloria por ello. En Cristo Jesús. Amén.